Estás escuchando Radio Perdido, en directo desde la joya oculta del sur de Alabama, donde los ríos se cruzan. Hola a todas y a todos y bienvenidos al único programa de radio que no es un programa de radio, porque estas conversaciones, si algo son un homenaje a Michael McDowell, autor de la saga que tantos hemos amado y disfrutado, Blackwater. Un homenaje porque gracias a Blackwater hemos descubierto a un autor genial, un autor que quería escribir literatura popular, que abogaba porque la mayor cantidad de gente disfrutara con una actividad como la lectura. Un autor cuya alma divulgadora, parecida a la de la radio, sabía entretener, escribir con un estilo a nivel de los grandes clásicos y proponernos una obra literaria que proporciona horas y horas de conversación. De lectores a lectores charlaremos de historia, del activismo LGTBIQ de McDowell, de la mitología que recorre las páginas de la saga, de las influencias de terror de la que ésta está salpicada, de esos grandes temas de la literatura como la familia o la venganza, personificados en los inolvidables Cascade. Elementos todos ellos que con gran maestría en McDowell y en Blackwater conviven con un culebrón adictivo y francamente fascinante. Porque esta saga es muchas cosas, pero sobre todo es diversión, es entretenimiento, es el placer de la lectura. En cada una de estas charlas, en este jugar a la tertulia radiofónica, nos acompañan otros lectores de la saga y amigos de la casa, gente que, como McDowell, disfruta compartiendo conocimiento y con los que es un honor contar. Si todavía no quieres dejar atrás Perdido y quieres estar al tanto de todas las novedades del universo Blackwater, además de recibir contenido en exclusiva y entrar a formar parte de una comunidad de lectores única, te esperamos en sagablackwater.com. Es el de hoy, el último de los episodios de Radio Perdido, y no podía estar mejor acompañada. Se sienta esta tarde a mi lado Desiree de Fez, autora de Reina del Grito en Blackie, crítica de cine especializada en cine de terror, miembro del comité del Festival de San Sebastián, muchísimas cosas más, pero sobre todo amiga y persona que admiro muchísimo. Así que bienvenida a Radio Perdido, Desi, ¿qué tal? Muy bien, y bueno, la admiración es mutua. Patri es lo máximo y siempre la estaba escuchando y pensaba, madre mía, ¿cómo se le ocurra? Porque yo soy un cuadro, cuando tengo que hacer algo así, todo como que lo improviso. Bueno, yo ya son 5, ¿eh? Son 5 veces que digo la misma intro. Con pequeñas variaciones, ¿no? No te creas, no ocurro tanto, no. Bueno, con Desiree, perdónme si me sale llamarla Desi, porque es como la llamo en la intimidad, pero intentaré ceñirme a la profesionalidad. Charlaremos hoy de las influencias y el legado en el cine de terror que atraviesa la obra de McDowell, cuáles son los tópicos del terror con los que juega, películas y obras de referencia. Utilizaremos todo tu conocimiento específico, te sacaremos la máxima información posible. Hablaremos del dichoso armario, que como sabéis a mí me da un miedo, y hoy toca pechugar y hablar muchísimo de todo lo que a mí me da muchísimo miedo. Pero antes de entrar de lleno, quería hacerte una pregunta que le he hecho a todos los invitados, un poco así de calentamiento. Como lectora, ¿qué es lo que te gusta de Blackwater? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que has disfrutado de ello? Pues mira, yo con la saga, en la que, al contrario de otra gente, me costó entrar, o sea, que es verdad que hay, sobre todo mis vecinas, que me decían, es como ver una serie de HBO, te enganchas muy fácil, y a mí me costó. O sea, yo el primer libro no acababa de entender muy bien por qué generaba ese enganche, más allá de que somos todos esencialmente cotillas y es una historia con mucho cotilleo, ¿no? Ya desde el principio. Es mujeres desesperadas en Alabama. Sí, y pensaba, bueno, sí, pero a mí que lo que me va es la caña y que me gusta tanto el género y que últimamente también por las cosas que estoy escribiendo ahora estoy leyendo más género del que había, porque cuando te gusta mucho el cine de terror, eso no quiere decir que también seas un gran lector de terror o de literatura fantástica. Y siempre he estado más conectada al terror y el fantástico desde lo cinematográfico que desde lo literario. Pero llevo como 10 años o así como intentando también meterme ahí y claro, me pillaba de lleno explorando y recuperando cosas de género que no había leído. Y claro, cuando me encuentro con el primer libro pensé, ostras,
No sé género yo si poco aquí, ¿no? Claro, hay 2 escenas. Y son clave y luego se van a desarrollar y van a ser esenciales en la saga, aunque hablamos de un mismo libro, ¿no? Pero que es verdad que el primer van a capítulo, ser por así decirlo, ¿no? El primer episodio. Pero pensé, ay, ¿qué pasa aquí? Como la sensación de que sembraba muchas cosas, pero que no acababa yo de verlo claro. Pero bueno, fue entrar en el segundo y darme de bruces un poco con que era una serie de libros en los que están todos, o sea, haremos un repaso, pero es que están prácticamente todos los temas que son clave del fantástico y del terror contados de una forma supernatural, o sea, de una forma muy, muy accesible, ¿no? Yo valoro mucho la condición esta que tú decías, quería como acercar las historias, ¿no? a la gente, ¿no? Y es una saga que tiene eso, ¿no? Que es muy accesible, que se lee muy bien, que el lenguaje es cercano, que hay una cosa con la literatura fantástica y de terror, si sois lectores, que es excesivamente descriptiva muchas veces, que el lenguaje a veces es complicado, ¿no? Y de golpe dices, bueno, voy a leer a Lovecraft ahora y de golpe dices, ostras, me cuesta leerlo, si has estado un tiempo sin leer fantástico, y en cambio con McDowell pasa esta cosa de que todo fluye de una forma muy ligera, ¿no? Claro, y que el entretenimiento está por encima del terror, ¿no? O sea, no hay alguna deriva, pero siempre es muy controlada, ¿eh? Bueno, luego lo comentamos entre todos, pero la sensación de que estás en la misma liga que el escritor, es decir, que lo puedes leer y lo puedes entender, ¿no? Yo creo que ese es el gran éxito de Blackwater, o una de las razones por las que seguimos hablando de esta saga, no sé, 80 años después, o no sé cuánto, ¿no? Que McDowell te hacía sentir parte de lo que estaba contando, no pretendía hacer una grandísima obra de terror con los códigos literarios del género, y de hecho en Italia, claro, ahora ya somos varios países que lo hemos publicado y podemos ver un poco cómo ha ido el recorrido. En Italia sí que lo promocionaron muy de género, o mucho más de género, ¿no? Con una pátina mucho más de terror, y efectivamente el alcance ha sido menor, ¿no? Porque para un lector de género igual se queda corto. Y para un lector no familiarizado. Exacto, yo por ejemplo me lo hubiesen vendido, yo no soy lectora de terror ni nada de terror, y me dicen que es una saga de terror y ya me tira para atrás porque digo, no quiero pasarlo mal, no tengo ganas de pasarlo mal. Entonces sí, y luego en cambio al que le llega por terror le parece demasiado poco, así que tienes razón en que... Pero hay terror, es decir, sí. Y hay muchos... o sea, a veces está esta cosa de... Una cosa puede ser de terror y no darte miedo a ti, es decir, porque cada uno responde al terror y el terror tiene muchas capas distintas y muchas formas de manifestarte. Hay gente que, por ejemplo, no tolera el terror relacionado con la violencia gráfica, y hay gente que no puede con el terror sobrenatural, es decir, que cada uno tiene sus... Pero es verdad que si te pones a pensar la saga ya una vez leída entera, hay muchos elementos propios del cine y de la literatura de terror. Y digo cine también porque, bueno, yo creo que estamos de acuerdo en que es una saga increíblemente visual, ¿no? McDowell tiene también toda esta formación cinematográfica como guionista, como alguien que entiende el lenguaje de las imágenes. Y el libro tiene eso también, ¿no? Que un poco va en contra de esto que os decía de esta literatura de terror que es más exigente por el lenguaje, por la descripción, por lo que sea. Es muy visual y con lo mínimo ya te da muchísimos... sobre todo eso, me parece un escritor con mucha economía del lenguaje, en el sentido que sabe utilizarlo bien, el menor posible cuando toca, y en cambio luego a veces, lo hemos hablado, creo que según cómo hace pequeño o dilata el tiempo de la narración según le interesa, ¿no? Y de hecho en muchas escenas de terror de repente ocupan páginas, yo que sé, la escena de Carl Sickland, etcétera, son muchísimas páginas, muchísima recreación en cómo Linor le va haciendo esa tortura física, y alarga ahí muchísimo, pero luego pasan 10 años en 2 páginas, ¿no? Entonces sabe utilizar mucho cuando necesita describir mucho. Total, y la sensación está de que la forma y el fondo siempre van juntos, ¿no? O sea, con el lenguaje te está marcando un ritmo, te está marcando el suspense. Eso es muy de máster, es decir, es muy difícil realmente. Hay una cosa, por ejemplo, los que venimos de la escritura, los que venimos del cine, cuando intentamos escribir ficción, tienes que ajustar el lenguaje, es decir, no es lo mismo contar una cosa en imágenes que contarla de forma literaria. Y yo creo que él consigue el equilibrio perfecto, ¿no? De que el libro es pura literatura,
es alta literatura, es decir, el que sea accesible, que sea comercial, no quiere decir que no lo sea, pero al mismo tiempo tiene muchos recursos que podemos asociar a series de televisión que hemos visto, a películas que probablemente nos recuerde, o sea, que tiene esa ambivalencia que es muy interesante. Y luego a mí lo que más me interesa, ya una vez pensada ya la saga, una vez leída y reposada, es que es una saga, una historia en la que la amenaza viene de todos los lados posibles, ¿no? Que para mí es como el tema central, ¿no? Es un libro en el que hay muchas amenazas, ¿no? Que algunas parten de la esencia del ser humano y otras parten del exterior llevado a la máxima expresión. Es como desde que alguien de tu familia puede ser la mayor amenaza porque puede oponerse a que lleves la vida que te gustaría llevar, que en el personaje de Mary Love está como la máxima expresión de alguien que va a decidir o al menos va a intentar decidir por ti todo, hasta la naturaleza como algo absolutamente incontrolable que no te va a dejar, siempre se va a imponer a ti, ¿no? Sí. Y a mí esa idea y todo el abanico de posibilidades que hay por ahí, ¿no? Porque hay esa amenaza íntima, pero hay la amenaza de la naturaleza natural, pero también hay la amenaza de tu propia condición humana o no humana, ¿no? En el caso de estos personajes desdoblados. Y de tus actos, ¿no? De cómo vuelven tus actos, sí. Exacto, yo creo que es un libro, quizás el terror viene más precisamente de esto que dices, que es más sutil, que es muy opresivo. O sea, si lo piensas, es como mucho calor, todo es excesivo, no lo parece, pero es mucho calor, mucha violencia, muchos personajes, es como hay muchísimas cosas, ¿no? Y tienes esa sensación. Y uno de los temas del libro, que es esta posibilidad después de la riada, de la creación del dique, que, claro, están a favor por protección, pero al mismo tiempo todos empiezan a generar, como todos los personajes, empiezan un poco a enloquecer por la sensación de que los están encerrando, ¿no? Que esto es un tema propio del cine de terror, la idea de sentirte oprimido y la angustia que experimentas, ¿no? Cuando ves que de golpe te quieren encerrar. A mí me gusta mucho una cosa que es... todos aceptan, menos Elinor, la existencia del duque del dique, ¿no? Como algo que está ahí, pero en cambio la mayoría de los personajes se oponen a que los encierren en espacios, es decir, hay esta cosa de Mary Love que quiere retener a la familia en casa. Total. Y siempre hay una lucha, lo consigan o no, es yo me voy a mi casa, yo quiero... Es verdad. Hay ese contraste entre algo que bueno, un poco por ir en contra del designio de la naturaleza que puede arrastrar con todo, vamos a aceptar la construcción del dique, pero en cambio todos tienen como una especie de rebeldía en torno a la idea de la casa que los puede encerrar. Total, bueno, y hay esa tensión, ¿no? Entre aceptar eso, entre aceptar los límites que te son impuestos, cuáles estás dispuestos a aceptar, cuáles no te puedes permitir no aceptar, ¿no? Que es como el dique, etcétera. Sí, y eso es muy terrorífico, es decir, puro, o sea, claro, es terror. Sí. Hay todo sobre esta idea del agua como una amenaza. Hay muchísimo cine y hay mucha literatura, pero sobre todo hay mucho cine que explora esta idea de la naturaleza como algo totalmente incontrolable y como algo a lo que nunca vas a poder escapar, ¿no? Yo pensaba mucho, por ejemplo, leyendo Blackwater, en una película que me gusta mucho, que es Picnic en Hanging Rock, la película de Peter Weir, y no solo en Picnic, también en otras películas. No la he visto, la tengo súper pendiente. Te va a encantar. Pero, y el libro también. ¿Da miedo? ¿Es de terror? Es de terror, pero la puedes ver. Vale. O sea, aunque seas miedosa, la puedes ver porque es otro tipo igual te viene bien esta conversación, claro, yo aprovecho y hago terapia personal, ¿no? Y digo, vale. Igual es la hora de enfrentar mis miedos y ver las pelis que siempre he querido ver y me ha dado bien. No es una peli como que te genere un miedo así como viste. Lo que pasa que sí que es muy inquietante. Claro, bueno, eso lo puedo soportar, qué guay. Pero es este tipo de... Pensé mucho en eso, pensé también en algunas películas de terror australianas de los 70 que un poco siempre, incluso cuando el conflicto principal es humano, es decir, es una amenaza que es real, siempre en el ambiente hay algo que se puede imponer, ya sea puede ser de todo, ya puede ser la lluvia, ya puede ser una tormenta eléctrica, lo que sea, y es algo que el cine ha explorado de una forma muy interesante, y viendo Blackwater, porque realmente es muy, muy visual todo el rato, es uno de los temas que está ahí y está muy bien contado, porque está contado antes cuando hablábamos, antes de grabar, que comentábamos un poco preparando la sesión, hay un incendio que también tiene que ver con eso, es decir, también es el fuego como un elemento, ¿no? que es incontrolable, total. ¿no? Y es importante
importante también el papel que juega, con lo que como todos los elementos esenciales están, claro, de hecho, están reflejados en los títulos claro, de las sagas. Sí, total. sí. Y de hecho estaba pensando que quizás una de las razones por las que ha tenido más éxito ahora que en su publicación original es porque también resuena con el lector actual la naturaleza y las consecuencias del enfado de la naturaleza, ¿no? El cambio climático es qué efectos, qué consecuencias tienen nuestras acciones violentas contra la naturaleza por parte de la naturaleza, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que nos enfrentamos? Y creo que eso flota por ahí, no sé Está si... todo el rato presente, exacto, sí. y seguramente McDowell, no sé si con esto en mente o simplemente pensando en el terror, pero creo que sí, que da la casualidad que es algo que nos preocupa, ¿no? Que el lector moderno tiene esta angustia. Ahora todas las pelis apocalípticas, ¿no? Que salen, o sea, en el circuito comercial hubo una época que estaba lleno de pelis apocalípticas. Sí, ahora parece que se genera a veces como el efecto contrario. El otro día me voy un poco del tema, pero es curioso. Me preguntaban en una entrevista si creía que ahora en un momento en el que todos estamos como tan preocupados y como tan enfadados porque hay muchos frentes abiertos, ¿no? Y muchos muy cerca, ¿no? Solo ya Europa pasa una situación muy complicada, pero bueno, como está Estados Unidos, es decir, y me decían, ¿crees que ahora el entretenimiento, tiene un poco el tópico este de si buscábamos un entretenimiento evasivo, ¿no? Claro. Como algo que nos distancie un poco de una realidad catastrófica? Y lo fuerte es que en el terror específicamente, que es el terreno en el que yo me muevo, es lo contrario. O sea, ahora estamos en un momento de terror catártico, hiperextremo, muy sangriento, muy físico. O sea, que a veces no necesitamos claro, el consuelo, el body sino la horror, catarsis. ¿no? Sí, claro. O sea, una de las pelis más vistas de género de este año es La Sustancia, ¿no? Que Exacto. es body horror, etcétera, y que resuena con incluso el público no de género, ¿no? Es pura catarsis. O sea, la gente lo que quiere es la experiencia catártica, y con La Sustancia se dio la circunstancia además de que es una película que nunca hubiera hecho. Lo que pasó con La Sustancia es muy raro. Yo no lo he visto, ¿eh? Otra que no he visto. Esa no por miedo. Esa miedo no, pero igual miedo. Te impresiona un poco. Es porque la gente, todo el mundo me vendía con mucho discurso y tal, de no sé qué, como ideas muy tal, hasta que alguien me dijo, es como un videoclip pasado de vuelta, súper exagerado. Digo, eso sí. Es que ¿sabes? Eso sí. Es que la peli no es esa peli, pero eso es una cosa como muy del presente, que se comunican las pelis desde la propia peli, es decir, la propia directora, hasta el exterior, los periodistas, la gente que nos dedicamos a escribir, desde la idea, el tema... El tema, ¿no? Claro, el tema. El cuerpo, el envejecimiento, y es como, mira... Pero es una peli que casi funciona como arte contemporáneo. Claro. En plan, te da como un eslogan que es: la presión estética está muy mal, y a partir de ahí es una zapatista. Es decir, es lo más parecido a una serie B de terror en plan Reanimator, lo que pasa que hecha con mucho dinero, con mucha clase, porque ella rueda que te mueres. O sea, es una directora increíble y es muy bonita visualmente dentro de lo cañera que es, pero oigo algo un ruido. Sí, unos niños que están, niños, ¿no? Digo, que están con el señor escarabajo. A ver qué nos pasa ahora. La lluvia, ¿no? Era el repiqueteo de la lluvia. Exacto. Hemos invocado a quien no debíamos. Pero mira, esto me viene nos hemos ido muchísimo. La deriva a La Sustancia me viene muy bien para hablar de otro tema que está en la saga y que me gusta mucho. ¡Ay, qué buena eres, reconduciendo! Pero lo he pensado, que es la idea del doble. Porque es verdad que no hay dobles, pero sí que hay un juego muy interesante entre Elinor y las hijas, ¿no? Sí. Sobre todo una de ellas, ¿no? Y eso es un tema muy de la literatura y del cine de terror también, ¿no? Es un tema muy atractivo, cómo se espejea una persona en otra, lo que hereda, lo que no hereda. Y me parece que también es otro de los temas de la saga que a mí me ha interesado mucho cómo estaba planteado. De hecho, una pequeña esto sobre, mira, voy a sacar a relucir mis estudios literarios en la carrera, de las pocas cosas que se me quedaron. Freud, en el texto este famoso de lo siniestro, de el Unheimlich, una de las tres figuras que describía como siniestras e inquietantes era el doble, precisamente, ¿no? Y citaba, de hecho, una de las primeras pelis, ¿no? O sea, todo el tema espejo, el ver a alguien que se parece a ti, el uncanny, lo siniestro, y efectivamente... Total, eso está todo el rato, porque aunque no recuerdo la justificación freudiana
freudiana y psicológica, ¿eh? Era como de verte a ti en otra vida o algo así, no lo sé, pero bueno. Bueno, y la fantasía que que es una fantasía recurrente y que está en mogollón de libros y de pelis y que igual alguna vez lo habéis comentado con colegas, que es esta cosa de qué pasaría si mi yo infantil viera lo que soy ahora, ¿no? En plan, ¿se enfadaría o estaría contento? ¿no? En plan, y yo creo que Blackwater tiene esa idea como del doble, que en un punto no sabes cuál de las hermanas va a ser la que tire hacia Elinor, es muy potente y genera mucho malestar, porque sabes que no estás sola, ¿no? Que hay una saga ahí de mujeres, ¿no? Con esa condición que se pueden imponer a todo, ¿no? Claro. Y aparte sí, no solo dobles, sino dualidades, ¿no? Hay muchas dualidades, es decir, y todo yo interpreto que se reconduce a la dualidad extrema entre mundo humano y mundo natural, pero a partir de ahí hay como varias ramificaciones, ¿no? Entonces tienes Mary Love, mundo humano, Elinor, mundo natural, pero Elinor tiene 2 hijas, Miriam pasa al mundo humano, Frances se queda en el natural. Frances tiene 2 hijas, una, ¿no? Va al mundo natural y arrastra a Frances al final, que es la diferencia, ¿no? Ese cambio en Frances, que Elinor cada vez vira más hacia el otro polo, hacia el mundo humano, y en cambio Frances escoge el mundo acuático, ¿no? Y ese es otro de los temas importantes de la saga, que es el tema de la herencia. ¿Y qué haces con eso, no? El tema de la herencia, sobre todo en las relaciones entre madres e hijas, es uno de los temazos de los últimos años, no solo en terror y en fantástico, sino en todo. O sea, en mucha literatura que se ha hecho contemporánea de estos últimos años, mucha escrita por chicas, porque en muchos casos, no siempre, pero muchas es verdad que las mismas autoras, cuando luego te hablan, hacen entrevistas sobre su libro, hablan de que es algo autobiográfico, es decir, que tiene que viene de una experiencia personal. Claro, y ¿no? es importante porque la idea que todo el rato un poco sobrevuela la conversación es hasta qué punto puedes romper con la herencia que te viene impuesta, ¿no? El libro da muchísimo miedo. Claro, y el libro te demuestra que puedes o no, es decir, te abre todas las posibilidades, ¿no? Y es un tema importante que yo creo que está pero que está en el personaje de Elinor, pero está también en Mary Love con Sister, es decir, hasta qué punto quiere ella seguir con eso o no, ¿no? Sí. Y incluso se marca estas estrategias como para huir, pero no puede, ¿no? Sí, o sea, de hecho yo creo que Sister es uno de los personajes más trágicos, hay muchos personajes trágicos, pero Sister, McDowell te hace sufrir con ella porque le da libertad al principio, ¿no? Le da esa agencia, esa fuerza. En el libro 2 es uno de los mejores personajes, dice, por fin Sister sale de ahí. ¿no? Sí, exacto, ¿no? Y luego circularmente no puede escapar, ¿no? Con una cosa, esos detalles como que en los últimos días de Sister incluso tiene la misma letra que Mary Love, ¿no? Y de hecho lo hablan, dicen, o sea, está imitando 100%, incluso en la caligrafía, ha cogido Mary Love, ¿no? Y eso el testigo, ¿no? De Mary exacto, Love, ¿sabes? Se ha convertido en ella, ¿no? Y no ha podido escapar. Y aparte Sister, que eso, escapa para meterse, o sea, ¿cómo eres? Lo de Guatemala a Guatepeo. Exacto. Pero sí, es capaz de Mary Love para acabar en un matrimonio que no ama y por eso vuelve, o sea, de una jaula a otra, ¿no? Y es muy trágico eso. Totalmente. Y si os fijáis, si hacéis un poco así de repaso de como grandes clásicos del cine de terror, que muchos tienen base literaria, la relación madres-hijas, ya sea porque la hija quiera romper con esa herencia o por todo lo contrario, es que es totalmente clave. Y lo ves en clásicos tipo es que, no sé, en El Exorcista, por ejemplo, o en Carrie, es decir, es como claro, es verdad, la relación madres-hijas es clave, pero también en películas más recientes, como hay una película que no sé si habéis visto que se llama Relic, que es una película en realidad es sobre enfermedad mental y sobre cuidados, pero de terror, y son 3 mujeres y son abuela, madre e hija, y todo ese tema de la herencia y del miedo a heredar lo que claro. la figura superior, es decir, la que es la abuela, puede contagiar de alguna manera a las otras, es el motivo de horror en la película. Claro. O sea, que es un tema que está siempre que está muy presente. Yo recuerdo, y esta sí que la he visto y creo que no he vuelto a ver una peli de terror desde entonces, que fue Hereditary, ¿no? También habla de la herencia, claro. Sí, sí. Ahí decidí que basta terror, pero hablaba, ¿no? Recuerdo, o sea, eran la abuela, ¿no? Y la madre, y esta, sí, era 100%. Sí, hay una hija también. Exacto, y una hija, ¿no? ¿Por qué, pregunta fuera de guión, por qué crees que es a través de las mujeres que se trata de este tema de la herencia?
No lo sé, pero sí que tengo un poco la sensación de que nos ha preocupado más. Ya. Pero no lo sé, porque el otro día justo con mi novio lo hablábamos y yo con este speech, claro, porque nosotras pensamos, y me decía, pero tú sabes los traumas que tengo yo con mi padre, y Ya, es verdad claro, por eso. que gran parte de su trabajo como director y como escritor gira en torno a eso, ¿no? Pero es verdad que igual hay estrategias diferentes, ¿no? formas distintas para afrontarlo. de abordarlo, Claro, sí. claro, como de tema. hecho, en Hereditary, aunque hay esta figura de la matriarca de la familia, quien sufren tanto la niña como el chico, ¿no? O sea, quiero decir que la herencia sí, los dos hijos, ¿no? es Sí, no muy están chunga para de género. los dos nietos, sí. Sí. Pero sí que es verdad que es un tema que parece que a nosotras nos preocupa. O quizás resuena más, sí, o bueno, supongo que será una manera de poner palabras a una experiencia quizás concreta asociada a la maternidad, ¿no? Hay un vínculo muy físico, que es la idea del parto y del cuerpo, ¿no? También, que no siempre es así porque hay muchos modelos de maternidad y no todas pasan por... Pero sí que en parte un porcentaje muy alto hay una cosa física también que parece que, al menos de forma romántica, hemos idealizado como que hay un vínculo mayor. Claro, y que entonces permite contar estos miedos a través de ese vínculo mítico, ¿no? Mítico en el sentido que no ocurre siempre, pero que lo vemos así, ¿no? Exacto, sí. Yo creo que es otro de los, y creo que es como otro de los temazos del libro, ¿no? Todo el tema de la herencia. Y luego hay una cosa, desvío un poco la conversación, pero es muy difícil encontrar también en libros o en películas cosas singulares, es decir, momentos en los que digas, quizá no hay muchos momentos en Blackwater de terror, aunque los hay, de terror en el sentido de que a la mayoría de los que estamos aquí nos haya asustado a la vez, pero los pocos que hay, que es el cómo diseñar una buena escena de terror, algo que resuene en ti, que lo recuerdes, como el final de La semilla del diablo, o el momento de la niña con el crucifijo en El exorcista, o el momento del resplandor de Jack Nicholson rompiendo la puerta. Es muy difícil conseguir algo como con un valor icónico y mítico, y aquí tiene varios momentos que sí que entrarían ahí. Y para mí hay un momento, y voy a hablar de él como escena, porque creo que los ritmos y los tempos que tienen son muy cinematográficos, que es el momento de las joyas que caen del techo. Increíble. Que me parece una cosa finísima. Increíble. Y que da muchísimo miedo. Y que enlaza mucho con otro de los temas propios del terror que hay que tú hacías alusión al armario al inicio de la charla, que es la casa, ¿no? La casa como un lugar que puede ser acogedor y que puede ser como tu espacio de tu zona de confort, pero al mismo tiempo puede ser un espacio amenazante. Esto es pura literatura gótica, ¿no? Que una casa se convierta en un espacio en el que pueden... Encantadas, la casa encantada empezó ahí, ¿no? En la literatura como tema. Y creo que en esas escenas donde lo sublima, ¿no? Que es una escena muy bonita, ¿no? Porque es como... el pasado revelándose a través de ese espacio. Y es muy gráfica, en plan, yo me imagino unos pedazos de joyas ahí brillantes, etcétera. Algo bonito y algo de adorno elevado, puesto en un contexto terrorífico, claro, ¿sabes? En plan, de repente hay un diamante y un diamante te da más miedo que cualquier otra cosa, ¿no? Eso se necesita... Y cuando está todo resuelto aparece Elinor con las perlas. Claro. Eso me encantó. Sí, esos detalles, sí. Tiene un punto de humor también a veces. Sí. De golpe aparece ella ahí como, bueno, no ha pasado nada aquí. Tiene un punto irónico, sarcástico, así, que sabe también como... pero todo las joyas. En torno a las casas, bueno, todo el rato, ¿no? Se habla de construir un espacio, la propia casa se puede convertir en una prisión, en la casa hay elementos que pueden dar mucho miedo. No hay que olvidar que empieza cuando encuentran a Elinor en este hotel. A mí me da muchísimo miedo esa idea, ¿no? De cómo, porque esa habitación no ha sufrido las consecuencias de la riada, ¿no? Porque parece que está todo bien, aunque luego no está todo bien. Claro. Cuando van a recoger el equipaje está mojado el suelo, está todo... Pero es verdad que la idea como de a simple vista, por un lugar en el que solo ha habido tragedia, en el que... te describen, ¿no? En el primer libro que huele un poco a muerte, ¿no? De todo lo que los ha pasado, animales, todo, huele a muerte. Sí. Ella está dignísima ahí, esperando a que la vengan a buscar. Y entonces esa idea es muy de cine de terror y de literatura de terror, y tiene que ver con esta idea de un espacio
que hay algo encantado o algo sobrenatural ahí. Claro, algo que no está como debería estar, ¿no? Exacto. En plan de algo no encaja, ¿no? En esto. Y no encaja en no sé ningún explicarme, momento. claro, no. Y claro. esto es otro motivo de amenaza, porque es una locura que se encuentren a esta mujer allí y la acojan. O sea, es una auténtica locura, ¿no? Como alguien... Y eso enlaza también con otro tema, que es el del desconocido, ¿no? El que es otra figura como de la literatura y del cine de terror, que es alguien que llega a un lugar y que no sabemos quién es. Claro. Es decir, aparece allí sin historia, se ¿no? verbaliza la pérdida de la documentación, ¿no? En plan, no hay nada que documente de dónde viene esta mujer, ni por dónde ha pasado, ni nada. No tiene pasado, o el pasado que tiene es como cogido, lo poco que cuenta es contradictorio. O no... siempre ¿sabes? En plan, no, sí, nunca va tirando abonda, balones. Sí, exacto, sí. Sí, y entonces se suma a la idea del desconocido, que llega a un lugar que tiene sus propias reglas, y llegar a un desconocido a Barcelona no es llegar a un desconocido a un lugar en el que todo el mundo se conoce, las normas están impuestas. Orden establecido, ¿no? Y viene a romper la armonía alguien que ni siquiera sabemos ni por qué, ni quién. Porque es como ni siquiera podría ocupar un espacio nuevo en un lugar en el que está todo cerrado. O sea, ella viene a ocupar el lugar, ya se autoasigna, ocupar el lugar de esta profesora que se ha ido a viajar, claro. Claro, o sea, que hay Claro, es verdad, qué buen detalle. No rompe la estructura porque ocupa un espacio que alguien ha dejado. Entonces, esos detalles son de máster total. Pues son de alguien que, claro, ¿no? Como de... No tienen que buscarle un curro, o sea... Sí. Exacto. Por casualidad, justo la de esto, claro. Llega la otra, que no me acuerdo, la que es familia de... soy un poco mala con los nombres, la... Queenie, la que al principio creen que todo el mundo tiene muy mala idea de ella, etcétera, no sé qué. Cuando llega la tienen que ubicar, es decir, le tienen que buscar asignar una casa, un rol, ¿no? En esta pequeña sociedad, claro. Incluso en el libro te explican cómo ella empieza a buscar su lugar, ¿no? Y un poco las conexiones que establece, quién la acoge, quién no. Es verdad, de qué lado está, ¿no? De quién es confidente, etcétera. Sí. Es verdad, claro. Claro, en este orden, bueno, también... Es muy visual, ¿no? Un pueblo apacible, aunque estemos en el después del apocalipsis de la riada, se da a entender que es un pueblo, pues eso, tranquilo, con su orden, su tal, nunca pasa nada, etcétera, ¿no? Y de repente empiezan a pasar todas estas cosas y llega gente que es lo que dices tú, la pregunta de qué lugar va a tener, en plan... ¿Quién va a ser aquí? ¿Quién va a ser en este nuestro pequeño universo que nos iba tan bien estando nosotros solos, ¿no? ¿Quién es esta persona nueva? Total. Sí. Y luego ya y otro tema que es importante en el libro y que es verdad que está muy bien dosificado, porque ya en la riada, ¿sabes? Es muy sutil cómo está descrita la escena del baño, la primera escena del baño de Elinor. Intuyes un poco por tu imagen, por lo que tú has visto ya en películas, has leído en libros, pero es verdad que es muy delicado, o sea, no es excesivamente, no hay una descripción de lo monstruoso muy clara, sí que la hay al final del libro, ¿no? Cuando, o sea, se va como puliendo, se va como pero tampoco... De hecho, lo preguntamos, y es una pregunta que te quería hacer, lo hablamos en la pasada sesión con Sandra Ramos, ¿no? De cómo os imagináis a Elinor, ¿no? En plan, y es verdad, y hay rasgos comunes, o sea, rasgos que sí que se repiten, pero nadie creo que podemos hacernos una idea concreta, porque nunca describe, mide 2 metros 3, no sé qué, tiene las pies, ¿sabes? Sí. Yo en mi cabeza, exacto, eso te por quería el preguntar. Contagio audiovisual, me acordé mucho de La forma del agua, de la película de... Me sale el nombre, Dios mío, de Guillermo, ¿no? Sí, de Guillermo del Toro. O sea, pensé mucho en esa idea, ¿no? Como de un ser... anfibio, ¿no? ¿Así? Sí. Esto te voy a preguntar si como persona, eso que... visualmente habrás visto bastantes más monstruos acuáticos que yo, si habías podido, eso te había ayudado a recrear una idea más concreta de lo que podía ser Elinor. Y luego hay una peli que me gusta mucho que se llama The Lure, como de Lure, ¿vale? Que también hay una cosa así pero es más, juegan a la idea de la sirena, que también
había como una mezcla así como de mitologías, de ideas, exacto, pero es verdad que no lo aclara, no busca el terror corporal o la monstruosidad de una forma explícita, exacto. sino que es mucho más sutil. Sí, muy fragmentada, ¿no? La imagen de Elinor siempre... Es como un puzzle, tienes que ir tú haciéndote... Exacto, sí. Pero sí que la imaginé como un monstruo, es decir... Sí, no como una sirena, o sea, no medio mujer y medio... No, es un monstruo de pies a cabeza. O sea, yo sí que... O sea, en mi cabeza era un ser del mar, es decir, aunque la transformación sea poética, sí que imaginé que era algo de otro mundo y que pertenecía a otro lugar. Yo me lo imagino grande, ¿eh? Me imagino un bicharraco. Como un monstruo ahí. Sí, no sé si, claro, luego cada cual rellena los huecos con lo que tiene. Pues yo me imagino más, no tan grande como el monstruo del lago Ness, pero me imagino más una serpiente, ¿sabes? Un, no sé, tamaño cocodrilo, un poco más. Como algo más. Sí, que no lo sé. Hace poco leí un libro que no sé si habréis leído y si no os recomiendo mucho. No es novedad de ahora, pero no sé, igual tiene 3-4 años, que se llama Nuestras esposas bajo el mar. No sé si lo ha leído Julia alguien. Viejo me lo ha recomendado muchísimo ese libro. Bueno, es una cosa... ¿La ha leído alguien este libro? No. Se llama Nuestras esposas bajo el mar. O sea, os lo recomiendo muchísimo. Y pensé mucho leyendo el libro en Blackwater porque es una historia de... Es un libro queer, o sea, es una historia de amor entre dos chicas que se han casado y una de ellas se dedica a cosas relacionadas con hacer como expediciones submarinas al fondo del mar, ¿no? Y ella como que está vinculada a una especie de organización medio clandestina, porque no se explica muy bien, que lleva a cabo este tipo... No os voy a spoilear porque todo esto es un libro con saltos en el tiempo y esto se plantea desde el principio ya. Y en uno de estos viajes que tiene que hacer al fondo del mar en una expedición planteada casi como si fuera Alien, la peli, es decir, se van a otro mundo, se va por un tiempo limitado, que se supone que son 3 meses, pero desaparece el submarino este. Y entonces... por un lado está lo que pasa bajo el agua, claro. que ella se queda bajo el agua, y por otro lado está la memoria que tiene la esposa que se ha quedado en tierra de, bueno, primero la angustia de una pérdida que ni siquiera puedes justificar y por otro lado va haciendo un poco de recapitulación de cómo ha sido su historia para que conozcamos a los personajes. La cosa es que esta mujer que ha estado tanto tiempo perdida bajo el mar vuelve a la superficie, pero ya es otra persona, o sea, ya hay algo ahí. Y entonces está explorada toda esta cosa de la dualidad entre el mar y la tierra, mundos, ¿no? Estos dos mundos, desde lo íntimo, desde una relación de pareja, y es una belleza brutal. Y aunque es más explícito que Blackwater, porque es más crudo, de hecho hay algún momento que dices, o sea, es terror corporal, claramente, todo el rato tiene un poco la poética esta que tiene Blackwater de sugerencia, ¿no? Sugerir. Te sugiere y tú tienes que un poco atar cabos y ver hacia dónde vas. Pero es un libro que pensé muchísimo, cuando lo leí pensé mucho en Blackwater porque pensé es otra manera como de hablar de esos dos mundos en un mismo personaje. Total. Pero invitando como al lector a que construya un poco en su cabeza la imaginería en torno a eso. Sí, eso... Es una autora, se llama Julia Armfield y es una chica joven, será una chica de 30 y pocos y creo que tiene otro libro que ha salido hace relativamente poco, pero no está todavía editado aquí en España. Y sí, Julia Armfield, no sé, Armfield, tal y como suena. O sea, Nuestras esposas bajo el mar. Y tiene un título, una portada así como muy bonito. Sí. Aquí está editado no recuerdo la editorial, es una editorial pequeña y es una portada azul, así como muy gráfica. Como con elementos marinos, me suena ahí porque Julia Viejo es como muy defensora. Exacto, sí. Es un poco de estos libros que yo escuché por primera vez hablar del libro a Laila Martínez, que es una escritora magnífica y escritora y estudiosa del terror y del fantástico, y Mariana Enríquez también me lo recomendó por otro lado y dije, pues te viene de Laila y de Mariana. Hay que tal. Pues ahora nos viene de Desi también. Mira, pero vengo yo con unas antecesoras que como para no hacerles caso. Sí. Pues mira, a mí en mi caso ha sido Julia Viejo por un lado y tú por otro. Entonces son mi Laila y mi Mariana. Estos libros chiquititos así como una novela corta que te la pules ahí en nada,
tiene un arranque que, pues, que descoloca un poco, pero una vez entra al tema es muy, muy potente, muy guay. Y yo iba a decir que creo que el gran que de Blackwater, uno de sus mayores logros, es que no inventa nada. O sea, no inventa nada. Es sota caballo rey, es decir, ¿no? Un poco de terror, un poco de culebrón y tal, a nivel de temas, ¿no? Hemos dicho muchos temas sí tópicos en el buen sentido, pero la maternidad, la herencia, tal, las familias, los cotillos, el pueblo pequeño, infierno grande, bla. La maestría está en cómo une todos estos temas, ¿no? Y que parezcan nuevos y que parezca que no se ha contado nunca de esta manera. Entonces, bueno, me he dado cuenta, ¿no? Que en todas estas charlas de Radio Perdido hemos tocado, no es una ira de olla de, mira, tal, son cosas muy básicas en este sentido, muy que todos hemos visto y con las que hemos crecido, pero que McDowell cuenta o une de una manera que es absolutamente magistral. Y por eso digo que es un buen escritor. Personajes también. Exacto, que eso exacto. La cosa está en los personajes, o sea, que ninguno de estos temas viene del exterior y se impone. O sea, es decir, no ves como la intención en plan, nos va a hablar de esto, sino que todo está muy bien contado a través de esa familia y esas historias. Sí, no es que llega de repente, están los Cascade haciendo su vida alegre de la madera y llega una tormenta que porque sí, desde fuera, ¿no? Sino que son, y a través de tantos años, ¿no? Y va construyendo todas estas temáticas con mucha sutileza. A mí me gusta porque es un autor muy visual y muy sutil al mismo tiempo. Sí. Y muy accesible, o sea, la capacidad esa de contagiarte, como de entrar en ese mundo, ¿no? Que es muy difícil también es muy de la literatura y del cine de terror, eso de como la presentación de un mundo a descubrir, ¿no? Total, eso es maravilloso. Cerrado en sí mismo, tienes que entrar en sus reglas, tienes que conocerlas. Tú eres el forastero también en parte, ¿no? Exacto. Entonces, a ver por dónde. Con él ¿no? Pero con otras intenciones no más pacíficas, pero sí que eres parte también de esa historia. Sí, verdad. Te iba a preguntar, como última pregunta así, más distendida, como experta en audiovisual y en cine de género sobre todo, ¿te imaginas una adaptación fílmica de Blackwater? Sí, me la imagino mucho y de hecho para algunas productoras a las que asesoro así les he hablado mucho de Blackwater, pero la dificultad de Blackwater es que es una adaptación muy cara. Es total, tan sencillo claro, como, que es que como eso. Sí. O sea, es muy difícil adaptar muchos personajes, Blackwater. muchos años. Sí. Es muy complicado. Un entorno, las localizaciones me imagino que serían súper complicadas, ya es una superproducción, ¿no? Es una serie grande, tendría que ser una serie porque me la imagino como es una serie. En mi cabeza la fantasía es de serie grande, serie cara. El problema es que financiar series caras exigen también repartos espectaculares, eso ya encarece como las producciones y es muy difícil a día de hoy que se produzcan, que se están haciendo adaptaciones de libros, sobre todo latinoamericanos a lo loco, Netflix y tal. No las he visto, no he visto ni Pedro Páramo, no me he atrevido y no creo que... Páramo, pero... ¿Viste Pedro Páramo? ¿Y qué tal? No está muy bien, la verdad. No, es mi novela favorita, o sea, no la veas entonces, perfecto. no. Gracias. 100 años no la he visto. ¿Qué tal está? ¿La habéis visto? ¿Sí? A mí me ha gustado. ¿Sí? ¿Sí? Ah, pues a ver... Sí. Para. Qué guay, pues lo intentaré. Tengo cosas así, ¿habéis visto El Eternauta ya? Esta la tengo yo pendiente también, digo, a ver si es de El estas Eternauta. como... ¿Cuál es? Es la adaptación de una novela gráfica argentina. Así, vale. Famosa, vale. Sí. Pero sé, y a nivel fílmico sí que te lo imaginas, te digo porque yo, precisamente esta sutileza con el terror o esta sugerencia no con el terror, con lo monstruoso de Elinor, es lo que me cuesta imaginarme cómo hacerlo con gusto. Porque hay que tener gusto, creo, para hacerlo para poder bien. Hacerlo, pero... y que mantenga esta cosa de McDowell, de que no es de género, pero también es de género, ¿no? O sea, pienso, tú lo puedes hacer muy serie B o mostrando, etcétera, pero mantener esta sutileza y este buen gusto en el sentido de que encaja y tal y no sé qué, no sé si... Yo sí, o sea, creo que hay directores, pienso más en internacionales que españoles, aunque aquí hay gente que tiene mucha gracia para el terror, pero yo podría pensar, por ejemplo, en una adaptación hecha por Mike Flanagan, por ejemplo, que me parece que
que todos estos universos, y él ha adaptado a Poe en una serie y ha adaptado a Shirley Jackson, es decir, que está como muy familiarizado con eso, podría hacer algo muy chulo. Antes salía el nombre de Guillermo del Toro y claramente es muy Guillermo del Toro, ¿no? También por el amor de Guillermo por los monstruos, por la mitología, por los universos. Bueno, y él es alguien que se ha manejado en películas con una dirección de arte y un diseño de producción muy potente, ¿no? Como muy a lo loco, muy gótico, con lo que... Sí, me refiero que esto debería tener Blackwater, o sea, por eso una superproducción muy cara, porque para hacer bien no puede cutrear, ¿no? Las escenas del monstruo. Pero luego también pienso en torno en concreto a todo lo que tiene que ver con Elinor, hijas y demás, en toda la idea de la transformación. Y yo estoy enamorada con el trabajo que están haciendo las directoras actuales, el trabajo sobre el cuerpo que están haciendo las directoras actuales que están haciendo terror y fantástico, ¿no? Y, por ejemplo, igual no tienen todavía ni las ganas, ni la energía, ni la capacidad de levantar una película así, pero pienso en cómo trabajan, no sé, Julia Ducournau, la directora de Titán, por ejemplo, o no sé, la propia Coralie Frachette, la directora de La Sustancia. O sea, todo el trabajo que están haciendo. Hay una directora que a mí me encanta que se llama Lia Misius, que es directora y guionista francesa, que tiene una peli que a mí que adoro y que no es tan conocida como las de Coralie o Julia Ducournau, que es una película que se llama Los Cinco Diablos, que si tenéis ocasión de verla, y creo que desde hace poco está en plataforma, no recuerdo en cuál, quizá en Filmin, no lo sé, está, ¿no? Y es una peli también que de una forma más sutil juega con el terror corporal y con el agua como algo esencial también. Qué guay. Y ella es sobre todo guionista y ha escrito guiones para gente muy importante, entre otras cosas tiene guiones para Claire Denis, por ejemplo, que es como la gran maestra del trabajo sobre el cuerpo. Y creo que también Lia Misius podría hacer algo muy, muy interesante. Es decir, o sea, que creo que justo que hay terror corporal es una cosa que no es que se haya puesto de moda, pero sí que los tiempos han pedido volver un poco a revisar eso. Sí, hay discursos, sí. Y creo que justo lo están haciendo las chicas, es que es una cosa 100%. así y lo están haciendo muy bien y pienso en ellas cómo se plantearían la transformación, que son muchas cosas, porque no es simplemente la conexión con el agua, sino que Elinor, es lo que tú decías al principio, ahora su conexión es muy ambivalente, porque igual al inicio de cuando la conocemos está más vinculada al agua que después, ¿no? Hay también un dolor físico en dejarte llevar ¿no? por tu naturaleza. Ostras, ya la dirección de actores, o sea, se necesitan... Sí, es una serie... muy complicada. Muy complicada que me encantaría ver. Pero nos encantaría verla. Yo creo que a todos los que estamos aquí, ¿no? Disfrutaríamos. Sí. Actriz. Anda, pues ahí... A ver... Elinor. Bueno, es que, joder, Elinor, son muchas Elinor, ¿no? O sea, llega con 20 años y acaba... Pero pensamos en ella casi con la primera aparición, ¿no? Un poco, ¿no? Con ese pelo así rojo. No sé, yo me la imagino siempre que de mediana edad, ¿eh? O sea, para mí esto sí que... Mira, me ha costado, lo único que me ha costado es imaginarme a los Casquet envejeciendo. Es lo único que no he visto visualmente. Como que creo no que me he hecho una ahí. forma así, como me los he leído quizás tan rápido, etcétera, pero envejecen. ¿Y Elinor quién podría ser? ¿Anya Taylor-Joy os colaría o no? De joven, Elinor. Con el pelo rojo, ¿no? No rubia, pero con pelo rojo. Bueno, porque tiene un poco... Es muy buena, ¿eh? No, sí, es muy buena. Y un poco anfibia, ¿eh? También, en plan, tiene una mirada un poco anfibia. Y tiene una cosa que parece una tontería, pero que en el género es importante, que tiene tradición en el cine de claro, que sabe interpretarlo, claro. Pues, no sé, hay algo ahí. Puede ser, Anya Taylor-Joy. ¿No? Podría molar, pero... Sí. También, pero ya en según qué edad ya. Claro, ¿no? en la segunda Elinor, ¿no? Sí. Amy Adams, ya. Es que Amy Adams estaba pensando, yo no la he visto, pero Canina, la peli de Canina. Sí. Eso creo que es ¿Tú lo has visto? Sí. ¿Qué tal? Regular, Exacto. O sea, eso es lo que me ha llegado, que es una novela muy difícil de adaptar a nivel visual porque es muy extraña y que precisamente lo que me ha llegado es que ese paso no se... No lo dan. No lo dan. Es como
hay esa cosa... Y es Amy Adams la protagonista, por eso me he acordado. En el caso de Canina, el libro es que tiene esa doble... No sé si habéis leído Canina, que es un libro que está publicado aquí en Blackie, de Buenísimo. Rachel Yoder. El libro es muy divertido y también muy duro, pero muy divertido. Punky de planes, o sea, es una mujer que cree o efectivamente, y hay esa duda, que acabe de ser madre y que por la noche se convierte en perro salvaje, en perro rabioso, y nota cómo le crecen las uñas, le crece el pelo y empieza a comportarse como una perra, lo dice ella así, durante más, ¿no? E incluso le da de comer a su hijo en un bebedero, etcétera, cosas así, ¿no? Raro, es un libro raro, y yo me preguntaba cómo iba a ser la peli. En este caso como que han potenciado más la parte de la crisis de la maternidad, arte, tal, ¿no? Y la parte de la transformación es muy perezosa, o sea, ya, es muy, qué pena, muy, qué pena, porque hay escenas preciosas. Hay una que ella se levanta de noche con todos los perros de todo el vecindario aullando, y en el libro, la peli no la he visto, y es súper poderosa y ella empieza a correr, ¿no? Y con todos los perros detrás, etcétera. O sea, me pareció muy, muy, muy potente, y tenía la duda de eso, de si había sido... Sí. No acaba de estar bien, pero bueno, es simpática, o sea, una peli que ves bien, pero no es mejor. El libro está muy bien, la verdad. Sí, el libro es muy divertido, muy duro, pero es con Amy Adams, eso hace de Night Beach. Y en la peli está increíble. Claro. Aparte está como que ella acababa de ser madre, estaba como más gordita de lo normal y dejó como que el físico real de la maternidad estuviera en la peli, y eso es muy difícil de ver, o sea, como una mujer que está tal y como está después de parir, que se ha cogido unos kilos, y entonces le viene muy bien. Sí, aparte suele ser como muy exagerado, o como si la maternidad no hubiera pasado, o exagerado de más, ¿sabes? En plan, y es como, no, es una maternidad natural. Exacto, ¿sabes? En plan, tampoco estoy subrayando que después de ser madre se te destroza el cuerpo, simplemente. Pero ahí estaría... Tu cuerpo cambia y reflejo. Hay toda esta parte del body horror que es tan importante en la novela, hubiera molado que estuviera también en la peli. Pero eso nos ocurrirán más posibles, Eli, no es así. Qué divertido. Pues hoy, siendo la última sesión, quería proponeros hacer un poco de charla, es decir, charla a vosotros. Si alguien tiene preguntas, discusiones, quiere preguntar a los demás algo, queréis que debatamos algún tema juntos, porque bueno, es una saga, y la idea de todo este ciclo de charlas ha sido que esto está hecho para hablar y hablar y hablar con gente que lo ha leído, de lectores a lectores. Entonces también, si a alguien le apetece, pues nos apetece escucharos a vosotras y a vosotros. Entonces aprovechad si queréis. Yo quería comentar también una serie que creo que tiene mucha relación con Blackwater también, en el sentido de las relaciones maternales, y es Sharp Objects, Heridas Abiertas también, que hablando de Amy Adams y también Patricia Clarkson, creo que también sería una gran actriz para hacer algún papel también ahí. Podría ser Mary Love, ¿no? Precisamente. Mary Love, claro, sí. La veo clarísimo de Mary Love. Sí, es un poco, de hecho, tiene como paralelismos con la relación entre Mary Love y Sister, aunque vaya por otro lado, ¿no? La idea como de la madre un poco castrante y que condiciona la vida, ahí lo lleva a un extremo ya brutal, pero por no hacer ahí como spoiler a la gente, pero sí que podría. Pero fíjate, son estos temas, ¿no? Que decíamos de la herencia, el cómo el querer proteger al otro se puede convertir en el lastre, ¿no? de una relación. Son temas que son como muy comunes en el terror, pero es verdad que hay algo también, la idea como de que son pelirrojas, ¿no? Como hay algo estético. Bueno, claro, es muy... Claro, los pelirrojos siempre ha ido asociado, ¿no? al diablo, el terrorífico, etcétera. Sí, es verdad, sí, tiene mucho que ver. Sí. Pues mira, os lanzo yo una pregunta de Club de Lectura. La hemos hablado, pero igual hay gente que no ha tenido la oportunidad de debatirlo tanto. ¿Qué interpretáis? ¿Qué quería Elinor? ¿Qué creéis? ¿Cuál era el plan de Elinor, o si tenía un plan, o la intención? Cuando ahora creo que todos habéis acabado los 6 libros. Entonces, ¿alguien tiene alguna teoría que quisiera compartir sobre qué es Elinor y por qué llega perdido? Yo creo que voy a decir algo muy simple, pero por la conversación que tiene con su hija, creo que no sé si en el 6º o el 5º libro, que ella le dice que sentía que no encajaba en su familia.
Yo siento que lo que hace Elinor es construir su propio lugar desde cero. O sea, parece perdido para hacerse su hueco, su familia y su vida allí. Tienes razón, hablábamos de los dobles y tal, no sé qué, y los hemos hecho para abajo en el árbol genealógico, pero también están para arriba. Hay un momento en el que Elinor, muy breve, que habla un poco de su familia y que ella es también la hermana o sea, hija de dos, o sea, una pareja de hermanas. La otra hermana de Elinor se llamaba Nerita y es verdad que Elinor da a entender que no encajaba en ese, ¿no? Que no la querían porque era diferente. O sea que sí, es una interpretación válida, es verdad. O sea que de generación en generación hay esta cosa de encajar o no encajar, ¿no? Bueno, y de querer como... Yo lo viví más como querer perpetuar esa especie, ¿no? Ya. Como querer que haya un linaje de mujeres como ella, ¿no? Y necesita un pie en lo humano como para continuarla. Es un poco lo que yo pensé. Como a nivel, es un plan para seguir ahí, o sea, para que siga habiendo... Lo que pasa que corre un riesgo bestia, que es que no sabe que se va a encariñar de su parte de condición humana, ¿no? Y que parte de su descendencia también lo va a ser esencialmente humana. Sí, es verdad. Sí, también, así, claro, bueno. claro. Es decir, planea que necesita por un tema biológico de su especie, necesita un hombre humano, ¿no? Es que es la sirenita, Claro, sí, total. Pero sí, para perpetuar la especie, pero lo que nos espera riesgo, es que de repente le guste la vida humana también y le guste ese humano con el que se ha encontrado, ¿no? Mira qué guay. Qué guay. Que pueda generar vida humana también. Claro. Es la movida. Hostia, claro. Que genera la anfibia, pero también la humana. La humana, sí. claro. ¿Y qué pasa con eso? ¿Y qué responsabilidad tiene? ¿Qué decides, ¿no? Antes. Claro, ¿y qué significa ser madre, además de simplemente monstruo que perpetúa la especie, ¿no? Sí, criar a una humana. Qué guay. Claro, sí. Igual para su familia está en el agua, o igual no. Claro. Exacto. Sí, no te puedes fiar de ella, ¿no? En plan, lo poco que cuenta tampoco sabes. O sea, a mí es que en realidad me da igual, ¿eh? Pero... Esa es la respuesta. Pero yo creo que es eso, no sabemos de dónde viene, no sabemos dónde va. Sí. Bueno, sobrevive. Pero sí que tiene un plan, ¿no? Como que todo el rato, ya en el primer libro, es muy claro que ella tiene un plan, o sea, ella es estratega, o sea, luego se va relajando, pero al inicio de... Aparece ahí en ese momento, claro, cuando la profesora va y tal, y de hecho, ¿no? el marido se va dando cuenta, en plan... Sí, claro. Tiene un plan. Ya, maestro, sí que tiene un plan, que es el plan de conseguir perpetuar yo no veo un plan maestro tan maestro, tan maquiavélico. Que quería repoblar el río. ¿Ya? Claro, por eso. No cuidaba. Lo dice, digo, yo te elegí a ti. Ya, yo es que... Claro, hay un plan, sí. Yo es que soy un poco cursi, yo de verdad que creía que era como una que se enamora de Oscar sin conocerlo y entonces... y luego se ve enfrentada a su naturaleza de tal, en plan, oye, me gusta esta vida y me gusta esta persona porque le tiene cariño a Oscar, o sea, pero desde el principio, bueno, no sé si es mentira otro del principio, pero yo la veo que hay afecto en el primer libro también, no le engaña, no le tal, no sé, ¿no? Ya veo que soy muy naif, en plan, todo de amor y tal, y el amor siempre... Pero es verdad que le coge cariño, en eso estaba de acuerdo. No, yo creo que es una... Pero tampoco ves amor. Claro. No pero hay pasión. Que hay más de amor que sacrificar tu especie por quedarte con la persona a la que tienes afecto. ¡No! Por las hijas, no por Oscar. Ya, terminamos el club de lectura el primero diciendo yo, es una gran historia de amor. Tal, ya, entiendo. Me gusta mucho más vuestra interpretación. Pero, ya, sí, ¿eh? ¿Ves? Yo lo veía más improvisado, en plan, que Merilov se lo merece. Lo genial es eso, que todo de una manera como si hay una mezcla entre plan de ella y como que todo surge de manera casual, ¿no? Como que ella, de alguna forma divina, lo provoca, ¿no? Y hace que los personajes sean afectados. Claro. Pero, ¿no creéis que la idea de que ella puede escoger también es lo que mueve la trama? Es decir, o sea, o tú ves tomando la decisión, creo, o yo lo he interpretado, de si matar o no a Merilov, o de dar la libertad a Merilov de escoger su destino, ¿no? O parece, al menos, yo lo interpreté así porque hay un momento que le hace la pregunta una y otra vez, ¿no? Le da esa oportunidad de pedir perdón
y le da la oportunidad de no morir. Y Mary Love escoge, ¿no? Está determinada con eso y por eso tiene consecuencias. Pero yo sí que veo un cierto libre albedrío en los personajes o que, no sé, no lo veo todo como súper planificado. Y es lo que dices tú, quizás es no se espera encontrarse con según qué cosas que la hacen dudar y la hacen ambivalente, ¿no? A mí la sensación es esa, que ella parte de un plan, pero luego tienes un plan, pero tienes que vivir y te pasan cosas. Y entonces ahí es cuando se potencia su condición humana, ¿no? Yo creo. La lucha de poder. Todo el libro, exacto, sí. Es ella la que yo no sé si lo tenía pensada que la mataba o no, pero cuando llega el momento y ve que puede hacerlo, ¿por qué la mata? Porque puede. Sí. ¿Ya? Claro, yo lo veo así. O sea, demasiado tarda, ¿no? O sea, a mí me gusta darles cierta irracionalidad a los personajes también. O sea, no todo es tan calculado. Pues a veces arrebatos de venganza, ¿sabes? En plan, me gusta pensar que Elinor también es irracional o es exagerada, es violenta, no es el monstruo perfecto calculador, sino que a veces se pasa, ¿sabes? Y que incluso creo que su historia es aprender a saber cuándo pasarse o cuándo no, ¿no? Porque en el primer libro se papa a un niño tan tranquila, ¿no? En plan, y luego no vuelve a pasar y va como... Claro, pero va aprendiendo a controlar esos impulsos o a saber cuándo, ¿no? Cuándo usarlos. Y a veces le salen mal, creo. En plan, sí, no sé. Así es como dicen en las series, no es personal, son negocios. Exacto. Claro, pero ¿cómo interpretáis? Lo hemos hablado también, pero con esta teoría que estamos hablando ahora, el tema del petróleo, si ella lo que quiere es la supervivencia de la especie y de su entorno, ¿por qué se empeña en destruirlo para asegurar la supervivencia de la especie Cascade y no la especie anfibia? Porque yo creo que se enamora de su lado humano. Le gusta, ¿no? Descubre que le gusta. Bueno, porque está rodeada durante muchos años, que el libro cubre demasiados años de lo humano. Entonces yo creo que y de una familia, ¿no? Exacto, o sea, si ella precisamente, claro, y de repente estaba sola o se tuvo que ir de su hábitat o no sé qué, o es una especie de un solo individuo y de repente encuentra una familia, ¿no? Exacto. Disfuncional, pero una familia. Pues, yo creo que es bonito. Y aparte es que son muchos años, claro, porque es... Sí, pero no comparten el mismo hábitat ni nada, es decir, no, ¿sí? Pero yo entendía que ella se iba a comer esa gente, ¿no? Porque vuelve rejuvenecida. Sí, sí, aquí esta chica lleva... Otra cosa que me impactó mucho, que es el segundo libro, que es cuando Frances va con Grace y suben el río y llegan a como una especie de lago, que de pronto es como que Frances coge como un miedo y intuye que hay agua ahí debajo. Y es como que quiere irse muy rápido y Grace no lo entiende. Y bajan, o sea, es como si cogen una barquita y... Sí. Y yo ahí pensé, dije, ahí abajo está el... el reino de los... Sí. Sí. El ecosistema... Vale. Yo lo interpreté como que tenía miedo a sus propios... Sí. Bueno, yo interpreté que estaba Elinor en formato monstruo y que algo le decía que no quería que la viese o que algo iba mal. Ahí debe estar... Claro. Es parte de la especie de Leonor. O sea, ella un poco Leonor como outsider que se sale de ahí, pero sigue estando en... Todo el ecosistema, ¿no? ¿Ves? Es que, o sea, no sé, es que lo guay es que todo es válido al mismo tiempo, ¿sabes? O sea, es que me podéis contar cualquier teoría y te digo, pues mira, hay cositas de esto que se sustenta, ¿no? No hay una respuesta de Blackwater. Digas, Exacto. Es una gran historia de amor. Da igual si es un amor matrimonial, de maternidad o hacia la familia, pero creo que les mueve. Hay amor. Hay amor. Exacto. Amor romántico de... No, amor romántico no. De hecho, es cero físico, ¿no? Es curioso porque, o sea, es muy descriptivo con muchas cosas, pero el sexo, no hay sexualidad, no hay corporeidad, ni amor, no hay sensualidad, de hecho, la otra relación, no hay besos, no hay nada. Sister también es producto de un hechizo, ¿no? Sí, el enamoramiento, es decir, hay planes, no, es verdad. Hay estrategia, pero... No es nada romántico. No hay muestras de afecto. Con las hijas sí, creo que luego con la maternidad hay cuidados. Mary Love es viuda. Ya, es verdad. Y el hermano, y James, el cuñado, está James, casado. Es queer, es decir, se casado con es una verdad. mujer, Es y verdad, encima
se la cargan muy rápido, que es el momento más gráfico del libro. O sea, es como Buenísimo. el que dices, ostras, aquí va a ir por un lado Sí, sí, y sí, luego sí. no se repite algo Sí, así, sí. pero es Sí, rollo esa escena, carnicería, destino sí. final de atravesada Con la por el cabeza palo, ahí, sí, es total. increíble. Sí. Pues sí, no sé si alguien más quiere comentar algo o queréis ya tomar vuestra copa de vino. Bueno, a mí que me gusta mucho Fantástico, me hacía mucha ilusión que la saga lo hubiera tirado más hacia lo... O sea, que realmente Elinor hubiera ido ahí, hubiera cubierto su plan secreto de convertir a todos en monstruos y ya... Ya, que fuera más de género. Claro. Es verdad que yo, que lo estábamos leyendo A la vez. Cuando ella se lo acabó, yo le dije, ya se sabe que es Eleonor y de dónde viene, como, porque yo también esperaba Una Que hubiera explicación. una revelación ahí. Claro. la parte más fantástica, pero al final supongo que se comenta también. Sí, sí. Total. Sí, sí. Ella a Oscar no tiene cariño porque se ocupa bien con ella. Ya. Le deja su espacio, no hace demasiadas preguntas, ¿no? Una historia normal, que nadie es normal. Pero Sí. todo es normal. Total, 100%. Así y no... A mí me hizo mucha gracia la escena del primer libro, que es cuando comienzan a crecer los árboles y todo el mundo, sí. No ha pasado nada, ¿no? De golpe. Cosas como los árboles que tardarían cientos de años. Sí, es verdad. Y de pronto en 2 días están ahí, pues. Y que la aceptan muy rápido a Sí. Elinor. Nadie se como pregunta, nadie sabe sabe quién quién es, documentos, nadie pero cuestiona bueno, nada, ¿no? Sí. faltaba una maleta y es como, bueno, no pasa nada. Igual, sí, ¿no? Sí. Sí. La señora, la asistenta o la... Zadie, ¿no? Que sabe. que todo lo ve y que todo lo sabe. Sí. También. Sí, o en los libros finales Billy realmente, antes de toparse con Frances, hace tiempo que se fija en las pisadas de barro y tal, ¿no? Es como que todos hacen como si... Bueno, eso es lo guay, hacen como si no pasara nada, supongo porque hay que mantener este orden y esta tranquilidad. Exacto, ¿sabes? No está pasando nada. Perdido, no pasa nada. Está todo y en bien, realidad ¿no? está pasando de todo, debajo de la alfombra, ¿no? En plan, bueno, oye, no mancha de barro. Pon una alfombrita y ya mañana está, pensamos sí. en ello. Sí. Qué guay. Bueno, cuando pasa lo de las joyas de la casa, no se vuelve a hablar de ello. Es como que, bueno, luego ponen unas cortinas bonitas y ahí que se van. O sea, no es como, bueno, no sé yo si volvería. El segundo también se lo olvida rápido. Exacto. Sí. O sea, el pobre que es de los SAP, el pobre niño que se come tal, no se vuelve a hablar. No pasa nada, ya está. Sí. O hay 2 chavales, ¿no? Creo que hay otra de las muertes por alimentarse que hace Elinor, que dejan entender. 2 chavales que se emborrachan, que tienen que ir el día siguiente a alistarse, no sé qué, o al destacamiento, se emborrachan tal y desaparecen, ¿no? Y se da a entender que... Como alimento aleatorio. Exacto. Pero sí, pero a nivel de personaje eso, ves que ella sigue necesitando a veces consumir carne humana. O sea, al fin y al cabo estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo convive en absoluta normalidad una especie Pues que es depredadora de la tuya. Sí. ¿Sabes? O sea, como una depredadora convive contigo y se hace benefactora de tu familia también y hace que te enriquezca. Es que Sí. Exacto. Porque depredadora con sistema moral de esto. Pero sí. con Mary Love tiene mucha paciencia para ser depredadora. Es como que Sí, por eso. le pone ahí energía. Sí. Sí, pero Sí, bueno, que... Claro. Sí, bueno, y tiene mucha paciencia en la muerte, es increíble. O sea, es verdad que la de la madre de Grace, que no me acuerdo, la del primer libro del palo atravesado es muy gráfica, pero la muerte de Mary Love, este envenenamiento poco a poco, este calor que siente, etcétera, es agónico y es potentísimo. O sea, a mí me dio más miedo, me causó más impresión la muerte de Mary Love con esta agua roja del perdido, con toda la familia fuera, o sea, qué miedo que las más gráficas. Sí. Sí, le pasa que la más gráfica te pone ahí en un tono que luego no se repite y dices, qué raro esto, ¿no? Así, pero bueno, está bien. Gráfico hay, hombre, a ver, el desmembramiento del niño para el sacrificio del dique es bastante gráfico, sí. Es bastante gráfico. Esas patitas que salen en el lomo, ¿no? En el lomo del segundo libro. Sí. Un detalle un poco escabroso de nuestro amigo Pedro, pero sí.
Pues nada, me temo que llegamos al final de Radio Perdido. Esto ha sido un experimento, la verdad, no lo habíamos hecho, no sabíamos muy bien qué íbamos a hacer. Lo hemos grabado por si acaso y al final sí que, o sea, en audio y en vídeo, y sí que lo vamos a colgar. No estaba pensado para Spotify ni para nada, pero hemos dicho, bueno, mira, hacemos algo con ello, ya os daremos más información. Así que muchísimas gracias, Desi, por venir. Muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras que habéis venido cada martes a escucharnos y espero que os lo hayáis pasado muy bien. Gracias. Muchas gracias. Si todavía no quieres dejar atrás Perdido y quieres estar al tanto de todas las novedades del universo Blackwater, además de recibir contenido en exclusiva y entrar a formar parte de una comunidad de lectores única, te esperamos en sagablackwater.com.